grandemente. Acompáñenme por favor en oración una vez más para entregar este espacio en las manos del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hoy podemos decirte Abba Padre. Señor, una vez más, reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, suplicamos nos ayudes a entender las verdades de tu palabra, que nos consueles, nos exhortes y nos alientes a seguir adelante en el peregrinaje de nuestra fe, el cual no es fácil, Señor. Sin embargo, tú nos has dado las fuerzas suficientes para poder seguir. Yo te pido por la vida de mis hermanos aquí presentes, y yo te pido, Padre, que por favor abra sus corazones, que tu Santo Espíritu ayude a que tu bendita palabra se asiente en sus corazones, que podamos poner, Señor, tu palabra por obra. Guárdame a mí, oh Señor, del error, guárdame a mí de la herejía, regálame, Señor, humildad para poder predicar tu palabra con denuedo, que sea, Señor, tu palabra expresada, predicada con suficiente claridad para que cumpla el propósito por el cual la envías. Te ruego, Señor, me perdones y me ayudes en mi debilidad. Por favor, Padre, quita todo prejuicio, toda presuposición de nuestras mentes y de nuestros corazones para tratar temas tan importantes en la vida cotidiana, en nuestra vida práctica, como lo hemos venido haciendo en estos domingos y hoy, Señor, cuando hablaremos del tema del trabajo. Te damos gracias, toda la honra, la gloria y el poder sean para siempre, Señor, para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les ruego, mis hermanos, me acompañen una vez más a Colosenses. Colosenses, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer esta vez los versículos del 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículos del 22 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Yo les invito que por favor me acompañen sobre sus pies. Colosenses capítulo 3, versículo 22, leo la bendita palabra del Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros a veces tenemos un pensamiento bastante filosófico, bastante platónico de la vida. Solemos siempre separar lo espiritual de lo secular. Y este pensamiento pagano ha hecho que muchos llamados cristianos no sepan discernir la manera en que debemos vivir en medio del mundo que nos rodea. Se estima que en los tiempos del apóstol Pablo existían en el Imperio Romano alrededor de 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos. Eso representa casi un 35% de la población de aquella época. Los esclavos constituían la fuerza del trabajo del imperio. Y no incluía solo a sirvientes, sino también a personas con cierto grado de educación, gente educada como doctores, maestros y administradores. Los esclavos en ese tiempo podían heredarse, podían comprarse, podían adquirirse como pago de una deuda. Incluso los prisioneros de guerra eran los que comúnmente eran
reclutados como esclavos y luego vendidos en el mercado de esclavos. Así como usted ve hoy el mercado para comprar ciertas frutas, ciertos vegetales, de la misma manera había en la época del apóstol Pablo un mercado de esclavos. Y en ninguna parte nosotros vamos a encontrar a alguien que pregunte si esta relación era correcta o era incorrecta, si era moralmente sin principios o era impropia. No lo vamos a encontrar en ninguna parte. Nadie parecía cuestionar esa relación de amos y esclavos. De hecho, dice el historiador William Lynn Westermann que la institución de la esclavitud era un hecho de la vida económica mediterránea, tan completamente aceptado como parte de la estructura laboral de la época, que no pueden hablar correctamente del problema de la esclavitud en la antigüedad. Así que la esclavitud era en muchas ocasiones una vida sujeta a privaciones, era una vida sujeta a atropellos. El esclavo no tenía derechos personales, sino aquellos que el dueño le podía otorgar, por lo que eran considerados como bienes muebles. Eran considerados como elementos de producción nada más. Pero el trato hacia ellos era únicamente como si fuera un bien de mi propiedad. En muchas ocasiones eran golpeados, eran tratados injustamente, muchos de ellos sujetos incluso a esfuerzos físicos inhumanos. Por supuesto que existían algunos amos que se restringían de darles un maltrato a los esclavos, pero no porque el Señor lo mandaba, sino por motivaciones egoístas. Muchos de ellos pensaban de que como el esclavo significaba una inversión alta económicamente hablando, se les debía cuidar como a cualquier animal o a cualquier mueble que se poseía. Le agradezco, hermano, cerrar un poco la puerta para que no entre tanto el ruido. Gracias. Así que este era el contexto de los esclavos, y el hecho de que el apóstol Pablo esté tratando con los amos y con los esclavos aquí en esta indicación de que era, o nos da una indicación de que eran parte de la comunidad cristiana. Así que debemos asumir que en la iglesia estaban todos ellos, esclavos y siervos, reunidos escuchando la bendita palabra de Dios y compartiendo de la mesa del Señor como un solo cuerpo en Cristo. De manera que Pablo no está pensando en ninguna manera en cambiar las circunstancias culturales de su época. Él no estaba pensando en hacer una revolución contra la esclavitud. Más bien, Pablo estaba procurando cambiar la relación de los hombres con Dios. Ese era su enfoque. Pablo se centra en la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Hermanos, el estado pecaminoso del corazón del hombre. Esa era la raíz del problema. El problema no era en sí la esclavitud. En este orden de ideas, incluso vemos que este abusivo trato en las relaciones laborales es producto del pecado, y podemos verlo incluso hoy, que la esclavitud ha sido abolida. Nosotros podemos ver y podemos decir también que existe abusos laborales en nuestros días y ya no hay esclavitud. De manera que esta enseñanza sí tiene mucho que ver con nosotros, porque algunos se preguntarán, pero ¿qué vamos a hacer nosotros si Pablo está hablando de amos, está hablando de esclavos? Pastor, ya eso es historia. Tiene mucho que ver con nosotros. Perdón. Porque nosotros podemos aplicar los principios de la bendita palabra de Dios para mostrar la relación de los empleados con los jefes. Todos de los que estamos aquí, o somos empleados o somos jefes. Indudablemente, y más allá de los que estén desempleados, algún día entrarán en una relación como esta. Así que en la mañana de hoy, Pablo nos va a mostrar unos principios particulares que deben aplicarse en la relación imperfecta que se da, porque todas nuestras relaciones
producto del pecado, los unos con los otros son imperfectas. La relación laboral también es una relación imperfecta, pero debemos mirarla siempre, como lo hemos dicho en los antiguos sermones, a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Espero que hoy podamos aprender cuáles son las implicaciones del Evangelio para nuestra vida laboral. ¿Cuáles son esas implicaciones que tengo como empleado y cuáles son esas implicaciones que tengo como empleador? Así que el mandato de Dios a los siervos es a obedecer y a trabajar. ¿Cómo? Hacerlo con dedicación, con sinceridad, con honestidad, como si fuese para el Señor. Y el llamado para los amos es hacerlo recto con sus súbditos, hacerlo recto con sus siervos, sabiendo que Él mismo, en esa posición de autoridad, tiene un Señor en los cielos, el cual es Cristo. Así que vamos a desarrollar nuestro sermón bajo dos encabezados. El primero de ellos, de los versículos 22 al 25, veremos el mandato a los siervos en Cristo. Y en segundo lugar, en el versículo 1 del capítulo 4, analizaremos el mandato a los amos en Cristo. Por supuesto, el sermón lleva como título el mandato a los amos y siervos en Cristo. Así que desarrollemos nuestro primer encabezado, el mandato a los siervos en Cristo. Noten el versículo 22 una vez más. Siervos. Cambien la palabra siervos por empleados. Empleados. Obedeced en todo a vuestros amos. Cambia ahí la palabra amos por jefe. Empleados, obedeced en todo a vuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Al igual que en cada relación que nosotros hemos considerado hasta ahora, así como la relación entre esposos, la relación de los padres con los hijos, al igual que esas relaciones que ya hemos observado, producto del pecado, también en el área laboral solemos irnos a extremos. Solemos, irnos de un extremo al otro como una especie de péndulos. Hay quienes idolatran el trabajo. Lo idolatran a tal forma que hacen lo mínimo para poder cumplir con su deber. Incluso lo ponen por encima de otras prioridades bíblicamente establecidas. Pero por el otro lado, también existen los que se van a un extremo radical de no querer absolutamente nada con un trabajo secular. O si aceptan la implicación de que deben trabajar para buscar el sustento de sus hogares, por lo menos no se esfuerzan ni rinden lo que deben hacer en sus trabajos por una premisa errónea de lo que es su labor como empleado. Y aún con la esclavitud abolida, el principio sigue siendo el mismo, porque descansa sobre la base de la forma de esa relación. ¿Y cuál es esa? El respeto y el reconocimiento de la autoridad, como la que nosotros mostraríamos hacia Cristo. Ese sigue siendo la misma premisa. Recuerden que Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso es exactamente igual a lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 13. Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él, o sea, como por Cristo, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que los cristianos que somos empleados debemos respetar a nuestros empleadores y considerar su posición de liderazgo. Y escuchen esto, independientemente de la forma en que lo ejerzan, independientemente si son o no son dignos de estar allí.
Nosotros como cristianos debemos respetar a nuestros empleadores y considerar esa posición de liderazgo que les ha sido delegada por el Señor. Pues si ellos no lideran con justicia, pues hermanos, existe un juez justo que recompensará su negligencia. Pero eso ya está en el Señor, no en nosotros. Nosotros no podemos tomar el lugar de Dios y querer pagar a nuestros empleadores lo que el Señor les pagará. De manera que el sometimiento no parte del mérito de la persona a la que debo someterme. Al igual que las esposas, por ejemplo, no deben, y lo vimos, someterse por el mérito del esposo, ni los hijos someterse por el mérito de los padres. De igual forma, los empleados no debemos someternos por el mérito de la persona que me debo someter, sino que la actitud de mi corazón debe reflejar el carácter de Cristo. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Y cómo debo hacerlo? Dice Pablo, con temor y con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Ahora, Pablo no está tratando de decir, cuando habla de temor y temblor, que tú le debes tener miedo a tu jefe. Eso no es lo que Pablo está tratando de decir, sino que tu jefe está ejerciendo un liderazgo y debe hacerlo también en nombre de Cristo. De manera que tu jefe debe ser un representante de Cristo. Y por eso tu sometimiento debe ser con respeto y debe ser con temor y temblor. Porque al servirle a tu jefe le estás sirviendo a Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Todos los que somos empleados aquí, todos nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de obedecer y acatar las órdenes de nuestros jefes. Absolutamente todos. Esa es la voluntad de Dios, para que así mostremos el debido respeto a las autoridades que, como sabemos, están puestas por Dios. Recuerden, las que existen por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Dice Pablo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y noten que Pablo dice en todo. En todo, no. Esta es la voluntad de Dios, que los siervos, que los empleados seamos obedientes a nuestros amos en todas las cosas. Debemos cumplir cabalmente con nuestras responsabilidades laborales, y esto debemos hacerlo con respeto, con mucha humildad, teniendo un sincero temor a Dios y entendiendo que cada vez que yo le sirvo a mi jefe, le estoy sirviendo a Cristo. Le estoy sirviendo a Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la limitación de esa obediencia? ¿Cuál es la limitación de mi obediencia hacia mi jefe? Puesto que Pablo está hablando de que debo obedecerle en todo. Pues, al igual que las esposas no deben cumplir ciegamente todo lo que el esposo le pide, y al igual que los hijos tampoco deben hacerlo con los padres, existe una única razón por la cual no debas obedecer. ¿Cuál? Cuando se trate de algo pecaminoso. Porque tu jefe no te puede impedir, por ejemplo, que tú seas cristiano. No te puede obligar a que tú te dejes de congregar, por ejemplo. O mucho menos te puede obligar a hacer cosas fraudulentas que vayan en contra de la ley. Si tu jefe te pide algo que no está bien, que tú consideras que se puede hacer de una mejor forma, que tú consideras por tu conocimiento profesional que puedes hacerlo de una mejor manera, pero que no es pecado, mi hermano, tú estás en la obligación de obedecer. Debes hacerlo, recordando siempre que tu jefe dará cuenta de su liderazgo, así como tú darás cuenta de tu obediencia. Si sabes que lo que está haciendo o lo que él te plantea hacer no es la mejor forma, hay mejores formas profesionales, más rápidas,
como tú consideres profesionalmente que se debe hacer mejor. Pero eso no es pecaminoso, por ende debes obedecer. Ahora bien, no se trata de obedecer por obedecer. Dice Pablo que esa obediencia debe ser no sirviendo al ojo. Versículo 22. Como los que quieren agradar a los hombres. Pero Pablo añade, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que no se trata simplemente de una obediencia ofusca, sino que al creyente se le demanda también un rendimiento en el trabajo. El creyente debe ser sobresaliente en su trabajo. Y para ello Pablo usa una expresión propia para describir a los que no son creyentes. Notan, no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo, es decir, que nosotros como cristianos no debemos servir solamente cuando nuestro jefe está vigilándonos. ¿Cierto? Hoy el jefe no vino. Hoy me hago la leva. O hoy no me esfuerzo de la misma manera que cuando él está. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros no debemos hacer eso. Porque dice Pablo, entonces no estamos buscando agradar a Dios, sino que estamos buscando agradar al hombre, no sirviendo al ojo. El cristiano no tiene que estar vigilado para que pueda llevar a cabo su trabajo, ni mucho menos solo aparentar ser un cumplidor de su labor, sino que en realidad debe ser un cumplidor de su labor, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y es necesaria una aplicación aquí, mi hermano. Si tú no das, o si tú das el máximo de tu trabajo, solo cuando tu jefe está presente, o solo cuando está presente una persona que pueda sancionarte, mi hermano, tú tienes una conducta equivocada, porque tú estás trabajando para el agrado de los hombres. Tú estás trabajando para impresionar a tu jefe. Tú estás trabajando para impresionar a tu superior. Estás sirviendo al ojo. El creyente debe rendir en su trabajo, no importa en las condiciones o en el medio en que se tenga que realizar esa tarea. Estén o no estén presentes sus superiores. Tu rendimiento no debe estar vinculado, mi hermano, únicamente a tu relación laboral. Tu rendimiento debe estar asociado a que eres un representante de Cristo en medio de esa relación laboral. No, pastor, es que yo me tengo que esforzar más en el trabajo porque yo estoy buscando un ascenso. Mi hermano, si esa es tu motivación primaria, estás equivocado. Porque tu motivación, eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no tengamos aspiraciones. Por supuesto que debemos tener aspiraciones laborales. Pero tu motivación primaria no debe ser que yo debo trabajar porque estoy buscando un ascenso. Estoy buscando que me promuevan. No, eso es servir al ojo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si tú como cristiano aceptas un empleo donde tengas que trabajar 40 o 50 horas a la semana, entonces tú debes asegurarte que trabajarás ese número de horas. Porque tu trabajo tienes que hacerlo con integridad de corazón y por respeto al Señor. Me gusta cómo lo señala la Biblia de las Américas, ese versículo 22. La voy a leer para ustedes. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Así que el respeto en la conducta es debido al respeto al Señor y no a los hombres. Quien respeta o teme a Dios, vive ante los hombres, y en este caso concreto, vive en su trabajo consecuentemente con ese temor de Dios. ¿Y qué hace una persona que teme a Dios? Va a buscar en todo momento, en todo lugar, querer glorificarle en todo lo que hace. En todo lo que hace. Por ende, el cristiano debe hacer un esfuerzo sincero
por ser sobresaliente, por ser el mejor de su área, por ser el mejor de su empresa. Pero no para que digan qué bueno que es el hermano. No, sino para que digan, es cristiano. Y que la gloria sea del Señor. Porque si solo te esfuerzas y trabajas para que hablen lo buen profesional que tú eres y lo excepcional que eres, hermano, le estás robando la gloria al Señor. Dice Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Haciendo qué? Haciendo de corazón la voluntad de Dios, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y sé que no es fácil. No es fácil. Nosotros no siempre tenemos presente estas premisas. No es fácil, y más cuando nuestros jefes quizás no son los más amables, cuando nuestros jefes quizás no son los más comprensivos. Pero debemos recordar que ha sido Dios quien nos ha puesto ese jefe malgeniado, ese jefe obstinado, ese jefe que muchas veces suele ser insoportable. Pero ha sido Dios quien lo ha designado como nuestra autoridad, y por esa razón nosotros debemos obedecer como siervos de Cristo. Pastor, aún a los insoportables y a los injustos. Sí, mi amado hermano, a esos también debes obediencia y sumisión. A esos también debes respeto. Por favor, acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Les pido disculpas, hermanos, tengo un poco de gripe y la voz la tengo un poco difónica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Cambia la palabra criados allí por empleados. Empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Cámbienlo allí por jefes. A vuestros jefes. Y noten lo que dice Pedro: no solamente a los buenos y afables. Claro, a esos es más fácil someterse porque son agradables. No, Pedro dice, sino también a los que son difíciles de soportar. Hermanos, es cierto que existen jefes que son injustos. Es cierto, pero Pedro enseña que el cristiano no debe vengarse. Si el trabajo en alguna empresa es insostenible, es insoportable, hermanos, el remedio no es que tú hagas una huelga. Ese no es el remedio bíblico. El remedio es que mejor busques otro trabajo, que sigas orando por tu jefe. Y si la situación es injusta, hay medios. Existen medios que el Señor ha instaurado para hacer valer los derechos sin hacer una oposición directa a su empleado. Porque recuerden lo que dice Pablo en Romanos 13. El que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Nosotros no debemos olvidar eso. Existen mecanismos que Dios ha instaurado para que podamos velar por nuestros derechos sin necesidad de hacer oposición a nuestro empleador. De manera que se requiere que los cristianos, hermanos, tengamos una actitud respetuosa hacia nuestros jefes, sumisas a nuestros jefes. Ahora bien, no solo se debe trabajar cumplidamente, sino que en segundo lugar también debe hacerlo con gozo y gratitud en el corazón. Noten el versículo 23.
y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Noten que dice Pablo, todo lo que hagamos. No dice en un 90% de lo que hagas. Pablo no está diciendo en un 80% de lo que hagas. No, él está diciendo todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, con amor, con solicitud, con entrega, entendiendo que no lo hacemos solamente para los hombres, sino que también lo hacemos para el Señor. En palabras más sencillas y contextualizando todo el pasaje que hemos venido estudiando, el apóstol Pablo está diciendo aquí, esposas, hijos, empleados, vivan sus vidas como Dios quiere. En todo lo que hagan, ya sea de palabra, de pensamiento o de hecho, piensen siempre en dejar en alto el nombre de Cristo. Porque ustedes son cristianos, son representantes en la tierra de Cristo. Debemos ofrecerle toda nuestra vida, hermanos, y nuestra vida laboral no es la excepción. De hecho, en nuestros trabajos pasamos la gran parte del tiempo de nuestro día. ¿Quiénes trabajan aquí más de 8 horas? Lo legal son 8. Es decir, que nosotros pasamos más en nuestros trabajos que en nuestros hogares. Así que debemos hacerlo de corazón. Como dice en el original, debemos hacerlo con el alma. Así dice literalmente en el original. Y no simplemente para guardar las apariencias. O no simplemente porque es que me toca cumplir. Porque es que no tengo de otra. Tengo que hacerlo porque es que no tengo de otra. No, hacerlo de corazón. El trabajo cristiano debe siempre tener presente que Cristo es su verdadero jefe. Por eso Pablo hace la diferencia. Él dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Porque recuerde que también tienen un amo celestial. Y no debe ser algo extraordinario para nosotros, hermanos, entender esto. Por la sencilla razón de que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para vivir para Él. Por supuesto, eso implica que absolutamente todo lo que realicemos en nuestra vida, debemos hacerlo para su gloria. Y si debemos hacerlo para su gloria, absolutamente todo lo que hagamos, hermanos, ¿la vida laboral es la excepción? Por supuesto que no. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cualquiera que sea el lugar o las circunstancias en las cuales tú te desenvuelvas, la vida del creyente no es suya. Y eso es lo que más solemos olvidar. Vivimos todo el tiempo centrado en nosotros mismos. Y se nos olvida que nuestra vida no es nuestra. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros le pertenecemos a aquel que nos compró a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra realidad. Y es nuestra verdad, la cual debemos abrazar con todo nuestro corazón, en todo lo que hagamos. Pero Pablo enseña algo más. En tercer lugar, Pablo añade que como nuestro servicio es en el Señor y para el Señor, entonces del Señor es de quien recibiremos la recompensa. Noten el versículo 24. Sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por supuesto, todos los que estamos acá trabajamos porque pensamos recibir un salario. Aquí ninguno trabaja por caridad, que yo sepa. Todos trabajamos para sustentar a nuestras familias y esperamos un salario. Sin embargo, algunos de los que servían en los tiempos del apóstol Pablo eran esclavos que trabajaban solo por imposición. Por ende, ellos no recibían ningún tipo de recompensa. Así que trabajaban por obligación, por imposición. Y eso, hermanos, solía ser de gran frustración y solía ser bastante desalentador para muchos de ellos. De la misma forma, contextualizando a nuestros días, nosotros, los que trabajamos, cuando no recibimos lo justo, o peor aún, cuando no recibimos nada absolutamente de lo que hiciste muy bien, diligentemente, eso a veces resulta ser desalentador y a veces resulta ser desmotivante. Muchos dicen, yo me quiero ir de acá porque realmente acá no valoran mi trabajo, no me pagan lo que es justo. Mis hermanos, pero al Señor a quien vivimos, Él no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie. Él guarda celosamente la recompensa por el trabajo terrenal que tú realizaste. Y no solo eso, sino que además Él abona con riquezas celestiales en su gloria. En su gloria. Cada uno de esos trabajos que realizaste, que nunca te pagaron y que te los pagaron injustamente, que fuiste testigo de abusos incluso por parte de empleadores que abusan de su autoridad. Hermanos, el Señor no te dejará sin tu paga. El Señor no te dejará. Así que el futuro está completamente revestido de seguridad. De seguridad, porque cuando Pablo dice, del Señor recibiréis, no podemos dudar jamás que eso será así. Jamás dudemos que ese pago se hará, porque es una verdad, una promesa expresa en la bendita palabra del Señor. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tanto los siervos como los libres deben hacer el bien y mostrar en su conducta, ¿qué cosa? La enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo, con la plena esperanza de que tendremos una recompensa eterna. Una recompensa eterna. ¿Y por qué? Porque Pablo termina diciendo en el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, ¿acaso no es cierto que aún en esta vida nosotros observamos este principio? Es cierto, los que practican injusticia serán tratados con injusticia. Los que usan la mentira serán víctimas de la mentira. Los que roban serán víctimas de robos, etc. ¿Cuánto más recibirás de Dios el pago según la injusticia que hicieres? Porque nada escapa del conocimiento santo de nuestro Dios, y mucho menos escapa del juicio del Señor, el cual es juez justo y recto. De manera, mis hermanos, que el siervo cristiano no tiene ninguna excusa para no ser un cumplidor en su servicio, porque de lo contrario dará cuentas no solo al amo terrenal, no solo a tu jefe darás cuenta, sino también a tu amo celestial, al Señor. Todos nosotros daremos cuentas al Señor de nuestra mayordomía, porque aún los talentos y los dones que tienes y que colocas en práctica y los ejercitas en tu trabajo, también de esos dones darás cuentas al Señor. Por lo tanto, el trabajador cristiano
Hermano, no debe preocuparse por las injusticias que vive en el trabajo, como si alguien no las estuviera viendo. Algunos se consuelan y llegan donde el compañero y les dicen: ¿sí te das cuenta lo injusto que es estar aquí? Por eso me quiero ir de aquí, por esta injusticia. Mi jefe me hace trabajar hartas horas, no me paga incompleto. De verdad, qué injusticia. Hermanos, todas esas injusticias no quedarán sin recompensa. Así que no debes preocuparte, porque todos daremos cuentas a Dios, todos daremos cuentas al gran juez. De manera que hasta aquí son las exhortaciones del apóstol Pablo para con los siervos, para con los empleados. Ahora analicemos en segundo lugar el mandato a los amos. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Cambiemos allí las palabras. Jefes, los que tengan personas a cargo, haced lo justo y lo recto con vuestros súbditos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si bien es cierto que los siervos o los esclavos no tenían derechos y no esperaban un trato justo de parte de su amo en los tiempos del apóstol Pablo, y que más bien eran considerados como herramientas vivas y como objetos o como bienes muebles, como acabamos de ver, hermanos, sin embargo, Dios, el gran creador, los veía como seres humanos hechos a su imagen y a su semejanza, y por lo tanto deberían ser tratados con justicia, con respeto, con rectitud, con equidad. En la iglesia existían esclavos y existían amos. Filemón, por ejemplo, era un amo y Onésimo era un esclavo. Los amos siempre eran tentados, o somos tentados los que somos jefes. Siempre vamos a estar tentados a manifestar amenazas o a impartir miedo para asustar a nuestros súbditos, al personal que tenemos a cargo, a nuestros empleados, para que de esa manera puedan trabajar mejor o se puedan sujetar. Eso es algo que tiende a pasar. Pero el Evangelio requiere que los jefes busquemos el bienestar de los siervos. ¿Por qué? Porque es que en Cristo no hay ni siervo, ni esclavo, ni libre, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. De manera que, así como los siervos o los empleados deben servir a sus jefes de buena voluntad como al Señor, de la misma manera los jefes deben hacer con ellos lo mismo. Deben dejar las amenazas, deben dejar la rudeza, deben dejar de las presiones constantes, denigrantes hacia sus empleados. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 9, y vosotros amos, vosotros jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que mi hermano que estás aquí, si tú eres jefe, si hay alguno aquí que es jefe, debes entender esto. Alguno que todavía no es jefe, pero lo será. Debes entender que tú debes tratar con justicia y equidad a aquellos que dependen de ti. Y tú debes garantizar un buen trato a tus siervos, un trato justo a tus siervos, un trato respetuoso, no amenazándolos, ni insultándolos, ni cometiendo cualquier acto de descalificación contra ellos. Y por supuesto yo debo hacer otra aclaración. Si tú eres jefe
y tienes a cargo hermanos en Cristo, eso no quiere decir que tú no seas exigente con ellos. Eso no quiere decir que tú no les exijas. Y mucho menos eso no quiere decir que debes alcahuetearle las faltas. Si ese hermano que depende de ti, después de varios llamados de atención de parte tuya para que mejore, para que haga las cosas de una mejor manera y no con la mediocridad, si ese hermano persiste e insiste en hacerlo mal y de una manera mediocre en su trabajo, tú tienes el deber de sancionarlo. Tú tienes el deber de echarlo justamente si es necesario. Y después el hermano que lo despide no puede decir, y eso que es cristiano, me despidió. Porque es cristiano, es que te despidió, porque él está actuando responsablemente. ¿Y por qué te despidió? Porque fuiste irresponsable. Por eso te despidió. Hermanos, no se trata de ser condescendientes con el pecado. Cuidado con eso. Muchos hermanos se confunden. En la relación laboral, nosotros los creyentes debemos dar ejemplo. Debemos dar ejemplo. Se trata más bien de que si tú eres jefe y tienes personal, sea cristiano o no, bajo tu mando, y que realizan un buen trabajo, tú debes tratar con justicia y con equidad a todo ese personal que tienes bajo tu mando, garantizándole siempre un trato digno y respetuoso. Eso es lo que Pablo está diciendo, porque no debes olvidar si eres jefe o cuando vayas a ser jefe, de que esa autoridad que ejerces en el trabajo ha sido delegada por el Señor. Por tanto, tú debes ejercer esa autoridad en el nombre de Cristo. Debes hacerlo de esa manera. Y eso, por supuesto, conlleva a que tú debas o no debas mostrar coacciones y sí debas mostrar acción de amor hacia ellos. Porque tú estás ejerciendo un liderazgo del cual se te demandará y se te llamará a cuentas. Ese es el modo del ejercicio de autoridad que proviene de Dios y el modo de ejercerla para ser respetado. Cito nuevamente a Pablo en Romanos capítulo 13. Pablo dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú eres un buen empleado, tú no debes temer de tu jefe. Sino al malo. Pero si tú eres un irresponsable, entonces teme. Teme, ¿por qué? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice Pablo. Así que recuerda, jefe, que tu autoridad tiene un límite. Tú tienes un límite, tu autoridad tiene un límite. Si abusas de esa autoridad, le tendrás que dar cuentas al Señor. Tú también tienes un amo en los cielos, dice Pablo. Mi hermano que eres jefe, esa superioridad que tú tienes es relativa y también es momentánea. Ese grado de superioridad que tú tienes es contingente y es transitorio. El Señor es quien te ha colocado allí. Tú también tendrás que comparecer ante el Señor, el cual es soberano y justo. Tendrás que comparecer ante el juez para que des cuenta de tus acciones y también para que des cuentas de esa autoridad que te fue delegada. Así que, como el siervo que comete injusticia, como el empleado que comete injusticia, será juzgado por esa injusticia, de la misma manera los amos injustos serán juzgados por su iniquidad, serán juzgados por su injusticia, porque dice Pablo, nuestro Señor no hace acepción de personas cuando juzga. Él no hace acepción de personas cuando juzga. Nuestro amo en los cielos los trata o los tratará como ellos trataban a sus siervos. Así que Dios no reconoce
las distinciones de clases hechas por los hombres. En el Señor no hay esclavos ni libres. En el Señor. Para el Señor todos somos sus criaturas. Así que los amos también tienen un amo, los jefes también tienen un jefe. Y si bien es cierto que en los tiempos de Pablo los esclavos estaban desamparados por las leyes humanas, porque recuerden que ellos no tenían derechos, solo los derechos que le otorgaba su amo, su dueño. Sin embargo, hermanos, ellos no estaban desamparados por Dios, porque Dios es el defensor de los siervos, de los pobres, de las viudas, de los desamparados, de los necesitados. Lo que maltraten a los tales darán cuentas al Señor. Así que los amos, los jefes, deberían tratar a los siervos más bien como le gustaría que a ellos los trataran. Porque en todas nuestras relaciones el Señor dio una regla de oro. ¿Cuál es? Es la que encontramos en Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué debo hacer yo? Así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla, esa es la medida. Ya para concluir, hermano, yo doy gracias al Señor de verdad, porque yo sé que hay cristianos que glorifican a Dios en sus trabajos, ya sea como jefes o ya sea como empleados. Y doy gracias a Dios por ello. Pero mi llamado es a que comunidad de gracia, para que todos los que estemos aquí salgamos por esa puerta hoy con gozo, queriendo servir al Señor, no solo mañana que tendremos una jornada laboral, sino que recordemos que debemos glorificarle en todo lo que hacemos. Por supuesto, se implica nuestro trabajo. Y que cuando nos tengamos que someter a nuestro jefe, que no es para nada amable, no es para nada comprensivo, sino que más bien déspota, ruin, recordemos, mis hermanos, que nosotros debemos una sumisión a Cristo y que debemos glorificarle sirviéndolo a Él. Recordar siempre que somos siervos de Cristo y que ese jefe que tenemos dará cuentas al Señor de su autoridad. Todos nosotros estamos llamados a evaluarnos seriamente nuestra vida laboral a la luz de estos pasajes. Todos nosotros debemos sentarnos a meditar. ¿De verdad yo soy el tipo de empleado o yo soy el tipo de jefe que Pablo está describiendo aquí? ¿De verdad que soy realmente un rendidor o estoy siendo diligente en mi trabajo? ¿Realmente yo estoy cumpliendo con lo que se me asigna? ¿O realmente estoy haciendo mi trabajo con la motivación correcta? ¿O lo estoy haciendo sirviendo al ojo? Esas son las reflexiones que quiero que nos llevemos para nuestras casas y pedirle al Señor, si los hemos hecho mal todo este tiempo, Señor, perdónanos y ayúdanos a mirar el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida, inclusive la de nuestro trabajo. Que el Señor nos ayude a vivir para glorificarle en todo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Perdona, Señor, la deficiencia del predicador. Por favor, Padre, que eso no sea impedimento para que obre en los corazones de los que tú soberanamente has designado, Señor, que obre. Ayúdanos a entender, Señor, que no somos nuestros, que no nos pertenecemos, que pertenecemos a Cristo, el cual nos ha comprado a un precio altísimo. Ayúdanos a glorificarte en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad y también ayúdanos a ser siempre consecuentes de la fe que profesamos.
porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.